Bogotá, finales de los 90, una ciudad cansada del miedo, de los ruidos de los noticieros y de las historias que se repetían una y otra vez. Ahí nació Pilar, en una Bogotá que no dormía, una ciudad que se movía rápido, que aprendía a vivir con el miedo, pero también con la esperanza. Ella era una de esas personas que lograba que todo funcionara. Sostenía a los demás incluso cuando su mundo se tambaleaba. Su vida estuvo hecha de cosas simples: estudiar, trabajar y cuidar a sus seres queridos. Pero en medio de esa rutina, el país le cambió muchísimo los planes. Es ahí donde se mezcla su vida con una pérdida y también luego transforma esa pérdida en resistencia. Sin embargo, su historia no comienza aquí. Antes de que Pilar naciera, su familia ya había conocido la violencia. Su padre venía de Vélez, Santander, un pueblo lleno de montañas y de magia. Magia que se rompió en 1955 por la violencia bipartidista. En ese entonces, los campos se manchaban de sangre por los ideales políticos. En Vélez, muchos eran liberales, y eso bastaba para ser considerado enemigo. La guerra no llegaba como una batalla, sino como un rumor. Desaparecían los vecinos, aparecían casas quemadas y había silencio los fines de semana. Su padre, que era todavía joven, vio cómo los caminos se vaciaban y cómo todos sus conocidos comenzaron a desaparecer. Entonces él decidió migrar, dejar atrás el miedo y buscar refugio en Bogotá, una ciudad que prometía oportunidades, aunque nadie le enseñara cómo empezar de cero. Es aquí donde nace Pilar, en Bogotá, en una familia conservadora, donde a las mujeres se les pedía ser correctas, discretas y sobre todo obedientes. Pero ella no era así. Quería estudiar, quería entender el mundo y quería tener voz. Logró lo que pocas mujeres de su época podían hacer: una carrera, una profesión e independencia. Ella se convirtió en una médico profesional, cosa que en ese entonces era muy polémico, porque esa carrera estaba destinada en su mayoría para hombres. Año 1997. Bogotá vivía una época difícil. Además de toda la violencia que trajo el narcotráfico, habían atracos, secuestros y atentados. La gente vivía con miedo, mirando a todos lados y volviendo temprano a la casa. En medio de ese caos, la violencia golpeó de nuevo, esta vez a su familia. Su madre, una mujer de trabajo, cálida, llena de vida, fue víctima de un atentado. Apenas tenía 42 años. Ella no fue víctima como tal de la narcoviolencia, pero sí fue víctima de las bandas delincuenciales que habían en ese entonces en Colombia y específicamente en Bogotá. Ese día todo cambió. La familia se desmoronó. La empresa que ella manejaba se vino abajo y el dolor se volvió parte de la rutina. Pilar, su hija, embarazada, tuvo que hacerse muy fuerte, sostener a su padre, cuidar a su hermano, prácticamente volverse la mamá de su hermano y seguir adelante con la vida cuando todo parecía roto. Con el tiempo, el dolor dejó de ser una herida abierta y se volvió una forma de mirar la vida. Pilar entendió que no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía transformar lo que hacía con eso. Empezó a trabajar con mujeres víctimas de la violencia, mujeres que como ella habían perdido algo o a alguien y que todavía cargaban con el miedo, la culpa, la rabia o el silencio. Ella no llegaba a imponer soluciones, llegaba a escuchar, sentarse al lado, a decirles con calma que les da la experiencia, que el dolor se puede transformar. Les enseñaba a reconocer su historia sin vergüenza, a nombrar lo que les pasó y poco a poco a perdonar, no para olvidar, sino para poder seguir viviendo con esto. En cada encuentro, en cada palabra compartida, Pilar parecía sanar un poco más también. Era como si acompañar a otras mujeres también fuera una forma de reconciliarse con su pasado. Hoy su vida sigue siendo eso, una forma de servir, de usar lo que alguna vez se rompió para ayudar a otras a que encuentren fuerza en medio de la oscuridad. Pilar es mi madre, y contar su historia me hizo entender que la violencia no solo deja cicatrices en los cuerpos, sino también en la manera en que nos relacionamos, en cómo miramos a los otros y en cómo habitamos los espacios. Actualmente soy estudiante de diseño. He aprendido que crear también es una forma de reparar. Diseño es pensar en cómo las imágenes, los gestos y los espacios pueden reconstruir confianza, acompañar procesos y sanar memorias.
Pienso en proyectos como La Grieta, en Ciudad Bolívar, donde el arte y el diseño se convierten en herramientas para que las personas se encuentren, cuenten sus historias y vuelvan a sentirse parte de algo. Ahí les estoy hablando de un proyecto que se hizo en los años 2000. Es un proyecto colectivo entre artistas e integrantes de esta comunidad, más que todo mujeres que fueron desplazadas y no se sentían pertenecientes acá. Los artistas querían salir de las galerías y trabajar directamente en este territorio. Querían crear un espacio para pensar, hablar y construir, reconstruir memorias y vínculos a través de las prácticas creativas. Hacían talleres de costuras, cartografías, huertas y conversaciones. Prácticas que parecen sencillas pero son muy poderosas. Reconstruyen los vínculos donde antes solo había miedo y distancia. Creo que este lugar es donde puedo aportar, crear espacios donde la memoria se vuelva colectiva, donde el arte y el diseño sirvan para entendernos, para escuchar lo que el país todavía no ha podido oír.